Imagínense por un momento, abrir las puertas de una escuela secundaria cualquiera. Ajá, una típica. Exacto, y de pronto te encuentras con un casino estilo Las Vegas, funcionando a toda máquina, justo ahí en medio de la cafetería. ¡Qué imagen tan fuerte! O sea, imagínate las luces parpadeando, los sonidos diseñados, específicamente para enganchar. Todo un sistema matemáticamente perfecto para vaciar los bolsillos de los estudiantes. Y sobre todo para robarles el tiempo, ¿no? Que es lo más valioso. Tal cual. Suena absurdo, digo, y hasta ilegal si lo piensas. Totalmente ilegal. Pero bueno, según los datos que tenemos para nuestro análisis a fondo de hoy, eso es básicamente lo que ocurre en los bolsillos del 44% de las niñas de 15 años. Es una cifra increíble. Sí, niñas que literalmente reportan vivir conectadas en línea las 24 horas del día. Y, ¿sabes? Esa imagen del casino que mencionas no es ninguna exageración dramática. De hecho, refleja con una precisión clínica cómo operan estas plataformas hoy en día. Claro, están diseñadas así. Exacto. Y es precisamente por eso que en este año, 2026, estamos viendo una especie de punto de inflexión histórico. O sea, pasamos de una década entera de completa inacción, Donde básicamente dejábamos a los menores navegar completamente solos, a la deriva. ¿sí?, a un entorno global actual de proteccionismo digital que es, francamente, sumamente agresivo. Quienes están criando hijos hoy se enfrentan a un nivel de complejidad técnica y psicológica que no tiene precedentes. Y por eso estamos aquí. Queremos dedicar este análisis a fondo a una preocupación que, pues, le quita el sueño a millones de familias, la relación entre los menores de edad y las redes sociales. Que es el tema del momento, sin duda. Totalmente. Y para armar este rompecabezas, tenemos sobre la mesa una montaña de datos, o sea, muchísima información. Demasiada, diría yo. Sí. Estamos hablando de informes súper recientes de la Organización Mundial de la Salud, advertencias directas de UNICEF y la legislación más fresca y punitiva de múltiples gobiernos. Desde Australia hasta España e incluso Indonesia. Exacto. Y además de todo eso, revisamos documentación técnica bastante densa sobre las nuevas inteligencias artificiales de verificación de edad. Es que el volumen de información es abrumador. Y lo es porque el panorama legal y tecnológico está cambiando literalmente semana a semana. Sí, es una locura la velocidad a la que va esto. O sea, lo que era cierto hace apenas un mes, hoy ya es ilegal en algunos países, así de rápido. Claro. Entonces, la misión de hoy es filtrar todo ese ruido. Queremos desmenuzar la realidad detrás de estas estadísticas y entender los mecanismos exactos de lo que los gobiernos están haciendo. Y sobre todo, aterrizarlo a la realidad, ¿no? Exactamente. Lo más importante es ofrecer a nuestra audiencia de padres y cuidadores, pues, herramientas prácticas y basadas en evidencia para proteger a los menores en este nuevo entorno. Me parece fundamental. Y bueno, para entender por qué medio mundo está en modo de pánico regulatorio, tenemos que ir a la raíz de todo. Digo, antes de hablar de leyes, tenemos que hablar de biología. Es el punto de partida esencial, sin duda. O sea, la narrativa tradicional siempre culpaba a los adolescentes, ¿no? Por su supuesta falta de voluntad para dejar el teléfono. El clásico de ¿por qué no simplemente lo apagas y ya? Exacto, el regaño típico. Pero la neurociencia moderna nos muestra un panorama mucho más injusto. Estamos presenciando un choque directo y completamente desigual. Desigual es la palabra clave aquí. Totalmente. Un choque entre el modelo de negocio de las empresas tecnológicas y el desarrollo cognitivo humano. O sea, el centro de mando del cerebro, que es la corteza prefrontal, es la responsable del control de impulsos. Ajá, y de la regulación emocional, ¿cierto? Sí, y de la capacidad de prever consecuencias a largo plazo. Y resulta que esa área no termina de desarrollarse sino hasta los 25 años aproximadamente. 25 años. O sea, estamos hablando de un cerebro adolescente que biológicamente tiene el acelerador a fondo, buscando validación social, pertenencia. Pero que todavía no tiene instalados los frenos. Exacto, no hay frenos. Y las plataformas no solo lo saben, sino que construyen absolutamente toda su infraestructura basándose en esa vulnerabilidad. O sea, utilizan un diseño impulsado por la dopamina. Claro, no es casualidad que existe el scroll infinito. Para nada, ni que los videos se reproduzcan automáticamente. Cuando un adolescente recibe una notificación, su cerebro libera un pico de dopamina.
y esto crea un ciclo de recompensa constante. Entonces el diseño no busca simplemente entretenerlos. No, busca generar un uso compulsivo. Está extrayendo la máxima atención posible de un usuario que, como dijimos, pues no tiene las defensas neurológicas para detenerse por sí solo. Y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud respaldan el daño real que esto está causando, porque el uso problemático de redes sociales en adolescentes subió del 7% en 2018 al 11% en 2022. Es un salto grandísimo en muy pocos años. Totalmente. Pero lo que me parece fundamental explorar aquí es la diferencia de género, porque este uso problemático alcanza el 13% en las niñas. O sea, ¿por qué el impacto es tan desproporcionadamente mayor en ellas? Es una excelente pregunta. Y la diferencia radica en cómo las plataformas interactúan con las presiones sociales específicas de cada género. A ver, explícame eso un poco más. Pues los algoritmos que están dirigidos a las niñas tienden a hiperoptimizar el contenido relacionado con estándares de belleza. O sea, filtros que alteran la apariencia física y métricas de validación social directa. Como la cantidad de me gusta, los seguidores y las vistas. Exacto. Y esto ataca directamente los centros de desarrollo social de un adolescente en su momento más vulnerable. Y por otro lado, en los niños, el problema se manifiesta de forma muy diferente. Sí, leí que un 12% de los adolescentes varones presenta riesgo de uso problemático de videojuegos. Tal cual. Porque ahí el diseño adictivo se basa en otras cosas, como la competencia constante, el estatus dentro del juego y los ciclos interminables de microtransacciones. Claro, es el mismo gancho, pero con carnada diferente. Exactamente. Y a esto hay que sumarle que el entorno digital en general se ha vuelto mucho más hostil. O sea, ya no es solo perder el tiempo. Los informes que revisamos indican un aumento brutal del 66% en el ciberacoso. Es una locura. Y por si fuera poco, la inteligencia artificial ha introducido monstruos completamente nuevos al panorama. Hablamos de la generación de deepfakes, por ejemplo. Que es aterrador. O sea, pueden poner el rostro de un menor en un video comprometedor en cuestión de segundos, sin que tenga nada que ver. Sí, y el aumento de material de abuso sexual infantil generado totalmente por inteligencia artificial es un escenario muy oscuro. Muy oscuro. Y la combinación de un diseño que te impide apagar el dispositivo y un contenido que genere estrés crónico, Se traduce en una crisis, supongo. sí, en una crisis de salud pública tangible y medible. Estamos viendo tasas de privación del sueño históricas, picos de ansiedad nunca antes vistos y un deterioro súper claro en el rendimiento académico de los jóvenes. O sea, si soy un padre o una madre escuchando esto en mi casa, probablemente estoy sintiendo una mezcla de pánico absoluto y mucha frustración. Y con toda la razón. Claro, porque queda clarísimo que pedirle a un chico de 13 años que simplemente, no sé, use menos el teléfono, es como enviarlo a una batalla armada solo con buenas intenciones. Tal cual, es una batalla perdida de antemano. Y me imagino que es por eso que la intervención estatal en todo el mundo se ha vuelto tan agresiva últimamente. Y con esto entramos de lleno a lo que los analistas están llamando la era de las prohibiciones. Que es un término muy acertado, la verdad. Sí, y vimos que Australia encendió la mecha. Pero yo me pregunto si su enfoque realmente asusta a estas megacorporaciones. Bueno, hay que darle crédito a Australia, porque fue pionera mundial. Implementaron desde finales de 2025 esta ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. ¿Y cuál fue el mecanismo para intentar asustar a las corporaciones? Pues multas masivas. Hablamos de hasta 49.5 millones de dólares australianos. La idea principal era transferir la carga de la prueba, o sea, quitarle el peso a las familias y ponérselo a las plataformas. Pero, a ver, seamos honestos. 49 millones de dólares para un gigante tecnológico que factura miles y miles de millones es básicamente un error de redondeo en su contabilidad. Sí, es dinero de bolsillo para ellos. Entonces, ¿hay algún país que esté amenazando con algo que realmente aterrorice a los ejecutivos de estas empresas en Silicon Valley? Ahí es exactamente donde entra España. Y te digo que el caso español es probablemente el más integral y el que más nerviosismo está causando en la industria. ¿Por qué? ¿Qué hicieron diferente? Porque su propuesta de prohibición, que también es para menores de 16 años, se apoya en pilares que van mucho, mucho más allá del dinero. Y aquí viene lo fuerte.
incluyeron la responsabilidad penal para los ejecutivos. Wow. ¿Responsabilidad penal por los algoritmos? Exactamente, por usar algoritmos manipuladores. O sea, esto significa que si las autoridades demuestran que el código matemático de una plataforma empuja sistemáticamente a los menores hacia contenido ilegal o perjudicial, Los directivos se van a la cárcel. podrían enfrentar la cárcel. Ya no es solo firmar un cheque de una multa corporativa, es un riesgo personal directo. Claro, eso sí cambia las reglas del juego por completo. Digo, pasar de pagar una multa con dinero de la empresa a enfrentar la justicia penal tú mismo es un salto gigantesco. Totalmente. Y además leí en los documentos que en España también están atacando el entorno físico de los adolescentes. Por ejemplo, prohibieron los celulares en las escuelas, lo cual, bueno, tiene toda la lógica del mundo. Sí, es un paso natural. Pero también están impulsando prohibir la venta de bebidas energéticas para menores. Y ahí me quedé pensando, ¿cuál es la conexión exacta ahí? La conexión directa es el sueño, o más bien la falta de él. Los reguladores de salud pública notaron un ciclo destructivo muy claro. El uso nocturno de pantallas y la estimulación constante de los algoritmos les generan un insomnio severo a los adolescentes. Claro, se desvelan haciendo scroll. Exacto. Entonces, para compensar esa falta de sueño y poder rendir en la escuela al día siguiente, los adolescentes empiezan a consumir cantidades industriales de bebidas energéticas. Ah, ya veo. ¿Y eso qué provoca? Pues esos niveles altísimos de cafeína y azúcar disparan sus niveles de ansiedad y empeoran todavía más el insomnio de la noche siguiente. Es un círculo vicioso. Así que el enfoque de España es holístico. Están intentando romper el ciclo de ansiedad atacando todos los frentes posibles. Tiene muchísimo sentido cuando lo ves así, y este efecto dominó regulatorio está barriendo todo el planeta. O sea, Francia prohibió el acceso a menores de 15 años. Indonesia ordenó la desactivación masiva de cuentas de menores para marzo de 2026. Sí, es una tendencia global que ya no se puede detener. Pero el caso que me parece sacado de una película de ciencia ficción es el de China. Ellos implementaron este famoso modo menor, y por lo que entendí, no estamos hablando de una simple aplicación de control parental que el adolescente puede borrar cuando sus papás no ven. No, para nada. El modelo chino es otro nivel porque opera directamente en el sistema operativo del teléfono. O sea, el gobierno exigió a los fabricantes de dispositivos que todo el ecosistema móvil cambie físicamente, o bueno, a nivel software profundo, cuando el usuario registrado es menor de edad. ¿Y qué límites impone este sistema? Limite el uso a 1 o máximo 2 horas diarias en total. Pero lo más radical de todo es el toque de queda. O sea, después de las 10 de la noche, las funciones no esenciales del dispositivo simplemente se apagan. El teléfono deja de funcionar. Básicamente, el hardware deja de responder a cualquier aplicación de entretenimiento o red social hasta el día siguiente. Es un apagón forzado. En contraste, claro, Estados Unidos tiene un panorama regulatorio que es muchísimo más fragmentado. Claro, porque en Estados Unidos cualquier prohibición choca directamente con la primera enmienda, Precisamente. por las protecciones constitucionales tan fuertes que tienen a la libertad de expresión. No pueden simplemente prohibir el acceso. Así que, a nivel federal, impulsaron esta ley, la cosa. Que se enfoque en algo distinto, ¿no? Sí, en lugar de prohibir el contenido per se centra en imponer lo que llaman un deber de cuidado. Esto obliga legalmente a las plataformas a mitigar el daño desde su diseño base. O sea, no te dicen qué videos exactos puedes mostrar. Exacto, pero te prohíben usar algoritmos que fomenten la adicción o el daño en los menores. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y ponernos un poco prácticos. Porque, digo, las leyes suenan de maravilla en el papel, pero todos sabemos cómo funciona la tecnología en la vida real. Sí, la teoría y la práctica son mundos diferentes. Claro. Los adolescentes hoy en día, en lugares como Australia, que ya tienen las prohibiciones activas, ya están usando VPNs para saltarse todo. Así es. Y para quienes nos escuchan y no estén familiarizados, una VPN es, en términos simples, un túnel digital que disfraza la ubicación real de tu conexión a Internet. O sea, el adolescente está sentado en su cuarto en Sydney, pero la aplicación piensa que está conectado desde un café en México. Y le da acceso libre. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿no estamos simplemente legislando contra la creatividad casi infinita de un adolescente que está decidido a ver TikTok?
Es una objeción súper válida, y es de hecho la crítica número 1 al proteccionismo digital, de la que hablan los detractores. Las fugas tecnológicas, como usar VPNs, son y serán inevitables. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque los legisladores argumentan que el objetivo final jamás fue lograr un bloqueo hermético del 100%. Eso es imposible. El concepto clave aquí es crear lo que llaman una línea base de protección. Ah, claro. Es como el cinturón de seguridad en los autos, ¿no? Obligar a usarlo no elimina todos los accidentes ni evita todas las fatalidades, pero reduce drásticamente el daño a nivel masivo. Esa es la analogía perfecta. Al imponer fricción y barreras técnicas altas, eliminas de tajo el uso pasivo, accidental y masivo. O sea, filtras a los que no están tan motivados. Tal cual. Quizás el adolescente de 15 años, que es experto en tecnología, logre entrar usando una VPN, pero el niño de 10 años que solo tomó el teléfono de la mesa ya no va a quedar atrapado en un flujo de 3 horas seguidas de contenido tóxico. Claro, no vas a frenar al hacker adolescente, pero proteges al usuario casual. Exactamente. Se trata de comprar tiempo valioso para que sus cerebros terminen de desarrollarse antes de exponerlos a la fuerza total del sistema. Ahora, eso nos lleva a un problema gigante. Porque si las leyes obligan a las plataformas a garantizar que no haya menores de cierta edad, esto implica un cambio tecnológico fundamental en cómo usamos Internet. Un cambio inmenso, sí. Pasamos de la época donde un niño de 12 años simplemente ponía en un formulario que nació en 1980 y la plataforma le decía, bienvenido señor. Sí, la época de la declaración voluntaria. Exacto. Y pasamos a una era de verificación obligatoria. Las redes ahora tienen que saber de manera 100% comprobable qué edad tiene cada persona que está detrás de la pantalla. Y esto nos adentra en una verdadera pesadilla de infraestructura tecnológica. Y en una pesadilla logística también. Porque para lograr esta verificación a nivel masivo mundial, la industria tecnológica se está apoyando básicamente en 2 vías principales. La primera de ellas es la estimación facial de edad. Que está impulsada por inteligencia artificial, según vi. Así es. Empresas europeas, como Yoti, por ejemplo, ya están desplegando algoritmos que te piden escanear tu rostro a través de la cámara frontal del celular para calcular tu edad matemática. Pero a ver, detengámonos ahí. ¿Cómo funciona eso a nivel técnico? Porque todos conocemos a un adolescente de 14 años que parece de 18, y también a adultos que se ven jovencísimos. Es verdad, pero la inteligencia artificial no mira el rostro como lo hace un ojo humano. No se fijen si te ves grande o no. Entonces, ¿qué analiza? Analiza cosas como la densidad de los píxeles, la elasticidad de la piel que logra detectar la cámara y los ratios estructurales microscópicos entre los ojos, la nariz y la mandíbula. Los desarrolladores afirman orgullosos que su margen de error ha bajado a poco más de 1 año, exactamente a 1.04 años de margen de error. A ver, lo cual suena impresionante desde el punto de vista de la ingeniería y la IA. Sí, es un logro técnico. Pero es un desastre en la práctica. O sea, piénsalo. Si la línea legal de corte en un país es a los 16 años y un chico tiene 15 años y medio. El sistema se va a confundir. Exacto. Ese margen de error de 1 año significa que la inteligencia artificial va a equivocarse constantemente con el grupo demográfico más crítico que intenta regular. Tienes toda la razón. Y precisamente por esas fallas es que la otra alternativa que están proponiendo es aún más radical y para muchos aterradora. Hablamos del uso de identificaciones gubernamentales digitales. Sí. Obligar a los usuarios a vincular su pasaporte digital o su documento de identidad. O su licencia de conducir, directamente vinculada a su perfil de red social, solo para demostrar su fecha de nacimiento real. Y aquí es donde la cura parece volverse mucho más letal que la enfermedad, porque entregar tu identificación oficial para entrar a una simple red social es como, como tener que mostrar tu pasaporte sellado por el gobierno cada vez que quieres sentarte a platicar en la banca del parque de tu colonia. Destruye por completo la idea del Internet libre. Totalmente. Destruye el anonimato de la plaza pública digital. O sea, en el afán de proteger la privacidad de los menores, les estamos pidiendo a todos los ciudadanos que entreguen sus datos más sensibles al mismo Internet que sabemos de sobra que es inseguro. Y no es un miedo teórico, ojo. Ya tenemos evidencia de los desastres monumentales que esto provoca. Por ejemplo, en 2025, la plataforma de comunicación Discord utilizaba un proveedor externo precisamente para verificar las edades de sus usuarios.
Ajá, ¿y qué pasó? Pues que ese proveedor sufrió una brecha de seguridad masiva. Fue hackeado. Y las identificaciones oficiales, fechas de nacimiento y direcciones IP de cientos de miles de usuarios quedaron totalmente expuestas en foros de hackers. ¡Qué barbaridad! O sea, usuarios que lo único que querían era demostrar que eran mayores de edad, terminaron con su identidad robada. Exactamente. Sus documentos más confidenciales vendidos al mejor postor. Y esto da paso a lo que los defensores de los derechos digitales llaman el panóptico digital. Que es un concepto que da escalofríos. Sí, o sea, si construimos una infraestructura tecnológica gigantesca, donde cada foro, cada red, cada espacio en línea requiere una verificación de identidad real en tiempo real, Estamos construyendo la herramienta perfecta para la vigilancia masiva. el sueño de cualquier régimen autoritario. Piensa, por ejemplo, en un periodista que investiga casos de corrupción o en un activista de derechos humanos. O simplemente un ciudadano común que, no sé, busca información médica delicada y no quiere que su empleador se entere. Claro, perder el anonimato es una amenaza gravísima a la libertad fundamental de todos. Y es justo por esto, por este movimiento inercial hacia la vigilancia masiva, que estamos viendo una gran resistencia institucional. Las máximas autoridades mundiales en la infancia, paradójicamente, tienen reservas muy severas sobre estas leyes de prohibición total. Es súper interesante eso. O sea, instituciones como UNICEF y la propia Organización Mundial de la Salud han argumentado públicamente que cerrar las puertas de las plataformas convencionales tiene un efecto completamente contraproducente. Sí, advierten sobre el riesgo real. Y el argumento es bastante lógico. Dicen que si cierras el acceso, empujas a los adolescentes hacia las sombras del Internet. O sea, si les bloqueas Instagram o YouTube, que bueno, al menos tienen cierta moderación superficial y reglas comunitarias. ¿Hacia dónde crees que se van a ir? Pues van a migrar a foros encriptados de la red oscura, o a plataformas totalmente marginales donde no hay filtros, no hay reglas, ni absolutamente nadie vigilando. Exactamente. El remedio termina siendo peor que el problema inicial. Y además, estos organismos destacan un lado humano que es crítico y que casi siempre se borra en los debates políticos. Hay que diferenciar radicalmente entre la cantidad del tiempo en pantalla y la calidad de ese uso. ¿A qué te refieres con la calidad? Bueno, los datos de la OMS confirman que para muchísimos jóvenes, especialmente los de grupos marginados, las redes sociales son un salvavidas emocional. Claro, es un contraste brutal con la narrativa del casino. Es facilísimo demonizar las pantallas desde la comodidad de nuestra visión adulta, ¿no? Sí, juzgamos muy rápido. Pero imagínate un adolescente que sufre un acoso sistémico e implacable en los pasillos de su escuela física todos los días. O piensa en un joven de alguna minoría que vive en una comunidad rural y cerrada, donde se siente completamente aislado y fuera de lugar. Para ellos, el mundo físico es hostil. Tal cual. Y para ellos, un foro de Discord o una pequeña comunidad en línea es muchísimas veces el único lugar en todo el universo donde encuentran personas afines. Apoyo emocional real. Exacto. Y amigos de verdad que los entienden y los aceptan. Si les quitas eso con una prohibición a ciegas, los dejas a la deriva. Y por eso UNICEF propone una alternativa que rechaza tanto la vigilancia masiva como las prohibiciones ciegas. Se llama seguridad por diseño, o safety by design en inglés. El principio rector aquí es que, en lugar de expulsar a los niños del entorno digital, las empresas tienen la obligación de limpiar ese entorno. Ok, me gusta cómo suena la teoría. Pero ¿cómo se traduce eso en el código real? O sea, ¿cómo se programa esta famosa seguridad por diseño? Significa alterar los fundamentos matemáticos de las plataformas desde la base. Por ejemplo, cambiar la métrica principal del algoritmo. ¿En lugar de qué? En lugar de optimizar siempre para maximizar el tiempo de permanencia, o sea que te quedes horas, obligarlos a optimizar para interacciones significativas. Significa poner límites de velocidad matemáticos a la propagación de contenido viral extremo. Eso evitaría mucha desinformación y acoso masivo. Claro. También implica, por ejemplo, desactivar la reproducción automática de videos por defecto para cuentas de menores y bloquear de manera estructural, desde el código, que adultos desconocidos puedan enviar mensajes directos a cuentas de niños. Básicamente es obligar a la arquitectura misma de la tecnología a ser segura por defecto, y sin requerir que los usuarios tengan que entregar su pasaporte para entrar. Exactamente. Esa es la meta.
Bueno, después de todo este recorrido intenso por la geopolítica, la neurociencia y la arquitectura de los algoritmos, tenemos que aterrizar esto en la mesa del comedor, ¿no? En el día a día de las familias. Sí, en la sala de estar de las familias que nos escuchan hoy. Padres y cuidadores que tienen la tarea monumental de criar a la primera generación que es verdaderamente nativa digital. Y todo esto en medio de un caos regulatorio. Es una tarea titánica. Sí. Entonces, en la práctica, digamos, hoy en la noche en sus casas, ¿qué herramientas reales les quedan a estas familias? Pues lo primero es validar lo que sienten. Porque documentos oficiales de instituciones como UNICEF reconocen explícitamente que la sociedad actual le está pidiendo a los padres que hagan lo imposible. Literalmente lo imposible. Sí, se les pide que supervisen algoritmos invisibles que cambian y se actualizan todos los días. Se les pide que moderen plataformas que ellos mismos no comprenden del todo. Y que luchen por la atención de sus propios hijos contra corporaciones billonarias que contratan a los mejores ingenieros y psicólogos del mundo solo para engancharlos. No es una batalla justa en absoluto. Es la definición gráfica de pelear contra Goliat. Pero aquí David tiene los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Totalmente. Sin embargo, hay un destello de esperanza en todo esto. Y es que toda esta presión regulatoria internacional de la que hablamos, o sea, las multas gigantes, las amenazas de cárcel, ya están obligando a las empresas a ceder terreno en la práctica. He visto algunos cambios recientes. Sí, Meta, por ejemplo, que es la compañía detrás de Facebook e Instagram, ha tenido que modificar fuertemente sus herramientas. Ahora las cuentas nuevas de los adolescentes nacen configuradas como privadas por defecto. Eso es un avance enorme. Y tienen límites de uso de 60 minutos diarios que ya vienen integrados en el sistema, además de silenciadores de notificaciones automáticos durante la madrugada para proteger el sueño de los menores. Y esas herramientas que ahora vienen preconfiguradas son cruciales para establecer barreras físicas iniciales. Pero sabemos que la tecnología siempre encontrará un nuevo atajo. Los adolescentes son muy astutos. Siempre van un paso adelante. Por eso, el consenso casi abrumador de los expertos en psicología infantil es que la defensa más robusta a largo plazo no es el bloqueo técnico o el castigo. ¿Sino cuál? La alfabetización digital profunda. O sea, se trata de enseñarles cómo funciona el truco de magia. Me encanta esa analogía del truco de magia. Es que piénsalo. Si simplemente le confiscas el teléfono al chico, automáticamente te conviertes en el villano de la película. Y el adolescente solo buscará usarlo a escondidas, en la escuela o con amigos, generando un ambiente de resentimiento y de secretismo en la casa. ¿Qué es lo que menos queremos? Claro, pero si te sientas con ellos y les muestras literalmente los engranajes de la máquina, si les explicas que esa aplicación tan divertida que aman no es un servicio caritativo ni gratuito, sino una máquina extractora de datos personales. Y que el diseño de los colores, los sonidos, está hecho específicamente para secuestrar su atención y venderla al mejor postor. Exacto. Cuando un joven entiende el mecanismo de manipulación corporativa que hay detrás del diseño de su app favorita, ese diseño pierde gran parte de su poder psicológico sobre él. Ya no es una víctima pasiva. Fomentar ese nivel de pensamiento crítico es la verdadera clave aquí. Es transformar por completo la dinámica del hogar, o sea, pasar de tener conversaciones que están basadas solo en el juicio, el regaño y el castigo, a un diálogo mucho más horizontal y abierto sobre el bienestar digital. Así es. La educación sobre cómo consumir tecnología debe convertirse en una materia fundamental, tanto en el currículo de la escuela como en las pláticas de sobremesa en casa. El objetivo es lograr que los jóvenes aprendan a dominar la herramienta conscientemente antes de que la herramienta termine dominándolos a ellos. Me parece una filosofía brillante y muy aplicable para el día a día. Digo, el objetivo para las familias que nos escuchan no es actuar como una especie de policía del Internet, patrullando pasillos digitales y emitiendo multas por exceso de tiempo en pantalla. Exacto. Eso agota a cualquiera. El rol más bien debe transformarse en ser guías turísticos del mundo digital. O sea, caminar al lado de los menores, enseñarles a leer los mapas, advertirles dónde están los barrancos peligrosos y ayudarles a navegar estas aguas complejas con mucha seguridad y, sobre todo, con criterio propio. Es un cambio de mentalidad necesario. Bueno, llegando ya al final de nuestro análisis a fondo de hoy, hagamos un recuento rápido de todo este panorama que la verdad es bastante turbulento. Comenzamos revelando el duro choque biológico entre una corteza prefrontal inmadura y algoritmos hiperadictivos, que están diseñados fríamente para explotarla. Así es. Luego recorrimos el globo,
observando la implacable ola de proteccionismo gubernamental, desde las multas millonarias australianas hasta las amenazas penales en España y el apagón digital en China. También expusimos los gravísimos peligros que conlleva ceder nuestra privacidad e identidad a estos sistemas de verificación facial y gubernamental. Exacto, el panóptico digital. Y terminamos entendiendo que la salida más viable en este momento combina dos cosas. Primero, la exigencia de un diseño ético y seguro por parte de las plataformas. Y segundo, una alfabetización digital profunda y empática desde el hogar. Un trabajo en equipo entre reguladores y familias. Pero antes de despedirnos, creo que esta inmersión profunda nos deja con una paradoja fascinante. Algo que resulta casi irónico y que vale muchísimo la pena meditar. A ver, ¿cuál es esa paradoja? Piénsalo así. En nuestro afán desesperado, y muy válido, por obligar a las corporaciones a construir una fortaleza inexpugnable, limpia y estéril para proteger a los niños de 13 años, obligando a todos a usar pasaportes digitales, escaneos faciales y entregando nuestras identidades, podríamos terminar construyendo, casi sin darnos cuenta, una prisión digital de vigilancia masiva para todos los demás adultos. Es una posibilidad real. ¿Sí? O sea, es el fin del anonimato, de la disidencia y de la libertad en Internet, el precio inevitable que deberemos pagar todos por la seguridad infantil. Es una interrogante crítica sobre el futuro de nuestras democracias y nuestras sociedades, y se los dejo de tarea para que la reflexionen. Da mucho en qué pensar, sin duda. A fin de cuentas, sabemos que este diagnóstico digital no ofrece respuestas sencillas en blanco y negro, ni soluciones mágicas. El reto monumental para quienes nos acompañan hoy, especialmente para los padres y cuidadores que están en la primera línea de esta batalla todos los días, es no rendirse ante la complejidad técnica. Sigan dialogando con los menores, sigan cuestionando a la tecnología y, por favor, sigan aprendiendo. Así es, no están solos en este desafío, de verdad que no. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.